los lentes. No logra Morena la mayoría calificada y argumenta suspensión de sesión por razones sanitarias. Mario Delgado dice que insistirá en 2 semanas tras sufrir este duro revés. Destaca la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, el combate a la corrupción sindical en el Día del Trabajo, donde no hubo desfiles ni en México ni en ninguna parte del mundo. Para el 6 de mayo ubica López-Gatell el punto cumbre de la pandemia de coronavirus. Sigue la tendencia al alza y las muertes en Querétaro suman 14, en México casi llegan a los 20,000 y en el mundo son 233,998. Andrés Manuel López Obrador quitará la firma de la carta de créditos a pymes por sus 25,000 pesos. Ya había sido acusado por el PRD como promoción personal y propaganda electoral. Ataque a la embajada de Cuba en Washington, posible delito de odio. Alerta a la Organización Internacional del Trabajo de graves amenazas y de subsistencia que haya en América Latina. En Querétaro, gobierno del estado y empresarios cierran filas para mitigar la contingencia por el COVID-19. Suspenden hasta el 30 de mayo la expedición de licencias para conducir y otros trámites relacionados con esta dependencia. Y en la entrevista tendremos a Valentina Márquez Miranda, una joven brillante, genial diríamos, en una nueva sección, aquí entre jóvenes. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 195 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes en este día 1 de mayo, Día del Trabajo. Bueno, día no laborable iba a decir, pero prácticamente lo es para la gran mayoría. Le recordamos nuestros teléfonos 442-187-0883, 442-195-1217, para que nos empiece a marcar y nos mande unos WhatsApp, mensajes y todo lo que usted vea y considere importante. Estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Hoy es santo de Jeremías, de Segismundo y de Clemente. Muchos saludos a José López y felicidades, por supuesto, también a Jeremías, José Jeremías López y Jeremías Ramírez. No conozco ningún Sigismundo y yo creo que Freud pues ya está por allá, quién sabe dónde, en los infiernos a lo mejor. Y a nuestro buen amigo Clemente González Vizcaya. Bien, pues hoy es, como les mencionamos, el Día Internacional del Trabajo, o 1 de mayo, 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, en una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la ejecución de la jornada laboral de 8 horas que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que se celebra en mayor o menor medida en todo el mundo. Aquí en México se adoptó esta misma fecha, el 1 de mayo, en honor a los mártires de Cananea y de Río
blanco también por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Bien, vámonos al video del día. Estoy en una de las 3 bodegas que vamos a visitar aquí en Tamaulipas. Estos son los kits que está dando el gobierno de Tamaulipas, que prácticamente es el kit que se les entrega a los doctores. Ahorita lo vamos a abrir. Vamos ahora a mostrar la parte que mandó el INSABI. Miren, todas estas batas. Estas batas. Dígame nada más usted si se le hace. Vean nada más. Ni siquiera, y no crea que le hice duro, o sea, suavecito, por 3 personas, las cuales les pusimos, en primer lugar, los aditamentos que está mandando el INSABI, así tal cual es como el INSABI está presentando a los doctores, con esta clase de bata. Voy a quitarle los lentes, los podemos calar, digo, o sea, resistentes, ¿no? No lo que estuvo dando la federación. Esto sí es lo que estuvo dando la federación. Mire. Vean nada más. ¿Cómo pretende que mandemos a hacer nuestros doctores? O sea, es una payasada. Vean nada más. Es una payasada. En torno a estos heroicos personajes que están en la primera línea de batalla en contra de este terrible mal que nos acecha, el COVID-19, no solo en México, sino en todo el mundo. En las imágenes que acaba usted de ver, pues le dicen más que 1000 palabras. Porquerías son las que les están dando a estos valientes hombres. Hay también una pues seria discusión sobre el número de personas que se han contagiado, incluso que han fallecido. Se habla de cuando menos 63 contagios, pero se teme que los números sean mayores, al igual que esta discusión permanente sobre la realidad, la veracidad de los datos de las gentes que están siendo infectadas. Lo que es un hecho es que México tardó en reaccionar y por eso es que ya hoy tenemos casi 20,000 pacientes enfermos, pacientes con COVID, y López-Gatell dice que para esta semana, aproximadamente el miércoles, llegaremos a la punta de estas infecciones, en contrario a lo que hace solo unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, que ya se había logrado aplanar la curva de los infectados. En ese contexto, Estados Unidos presiona para que México abra nuevamente su cadena productiva, y es sin duda una decisión, una disyuntiva terrible: la vida o el trabajo. Y sin vida no hay nada, no hay ni trabajo ni nada que se le parezca. Vamos al recorrido del mundo con Gabriel González y las efemérides del día. Muy buenas tardes. En un día como hoy, pero de 1460, los europeos invaden la isla Cabo Verde. En 1699, en el valle del río Mississippi, en Estados Unidos, Pierre Lemoyne funda el primer asentamiento europeo. En 1834, en el Imperio Británico, se declara abolida la esclavitud. En 1946, la Conferencia de Paz en París decide que Italia debe devolver las islas Dodecaneso a Grecia. En 1995, Croacia lanza la Operación Flash durante la Guerra de Independencia croata. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, Gabriel. Tenemos hoy muchas noticias nacionales e internacionales. Hoy día del trabajo, día de asueto dentro de ese contexto de manténgase en casa. No hubo los desfiles a los que estábamos acostumbrados, ni a ver las marchas y
las peticiones y exigencias, aunque de alguna manera virtualmente se hicieron presentes. Les tenemos en la información internacional la nota que se refiere a España y obviamente la referencia que se hace a la pandemia que estamos cruzando nuevamente en este siglo. Adelante con la información internacional. Un inédito 1 de mayo virtual reclama el valor de lo público y empleo de calidad en España. Por primera vez en 125 años, el 1 de mayo en España no ha congregado en las calles a ningún trabajador confinados en casa por la pandemia del COVID-19, si bien el espíritu de lucha se ha intentado mantener virtualmente reclamando unos mejores servicios públicos y empleos de calidad. Los secretarios generales de los dos principales sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, no han encabezado este año ninguna manifestación, sino que han pronunciado sus discursos en una sala vacía delante de dos imágenes de la céntrica plaza de la Puerta del Sol en Madrid. Una llena de gente y otra vacía por el confinamiento de la población. Ambos líderes han tenido un sentido recuerdo a los más de 24,000 fallecidos de esta pandemia durante su discurso y han llamado a toda la sociedad a participar de las manifestaciones convocadas a través de redes sociales bajo el hashtag Yo Soy 1 de Mayo y al terminar a las 20 horas hora local con aplausos solidarios. Un agradecimiento colectivo a los trabajadores esenciales como los sanitarios, que deben continuar cuando pase esta situación, señalan, pero poniendo hilo en la aguja y exigiendo al gobierno mejoras porque tienen salarios bajísimos, trabajan con jornadas parciales y con elevadas tasas de temporalidad. En más información, la Organización Internacional del Trabajo alerta de una grave amenaza a los medios de subsistencia en América Latina. La Organización Internacional del Trabajo alertó que casi la mitad de trabajadores de América Latina y el Caribe ven amenazados sus medios de subsistencia ante la enorme pérdida de las horas de trabajo por la pandemia del COVID-19. En un comunicado titulado América Latina y el Caribe, Día del Trabajo en Confinamiento, la sede regional del organismo, ubicada en Lima, señaló que la pérdida de horas de trabajo equivale a la desaparición de 31 millones de empleos a tiempo completo y pone en riesgo de perder sus ingresos a 140 millones de personas. Por último, ataque en la Embajada de Cuba en Washington, posible delito de odio. Un hombre armado con un fusil de asalto fue arrestado después de que abrió fuego en las afueras de la Embajada de Cuba en Washington el jueves por la madrugada. Las balas dejaron hoyos en muros y columnas cerca de la entrada principal, en lo que las autoridades sospechan fue un delito de odio. El tiroteo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el exterior de la sede diplomática en el noreste de Washington. La policía acudió al lugar luego de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos, agregaron las autoridades. No se reportan hasta este momento heridos. Los agentes encontraron al hombre Alexander Alazo, de 42 años y residente de Texas, con un fusil de asalto y lo detuvieron sin incidentes, dijo la policía. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. En la información nacional, Luisa María Alcalde destacó aumento a salario mínimo el Día del Trabajo. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la funcionaria aseguró que nuestras leyes prevén que no es correcto abandonar a su suerte a quienes entregan su vida a empresas y negocios. Resaltó el incremento de 35% al salario mínimo, lo cual dijo pone en evidencia que la amenaza de la inflación no era un factor para no incrementarlo. Celebramos el Día del Trabajo en condiciones atípicas. En esta ocasión no hay congregaciones y gran parte de la fuerza laboral del país está en su casa. Tiempo de solidaridad, expresó la funcionaria federal. Alcalde Luján
señaló que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario promedio aumentó 8% en los últimos 2 años, además de que la reforma laboral trajo un cambio importante con lo que se combate la corrupción sindical al lograr que los sindicatos tengan autonomía frente a los patrones y al gobierno. Más del 85% de los sindicatos han modificado estatutos para que el voto sea libre y secreto. Más de 71,000 trabajadores han sido consultados de si están de acuerdo o no con el contenido de sus contratos, explicó. En otra información, punto cumbre de pandemia de COVID-19 será el 6 de mayo, así lo dijo esta mañana el doctor López-Gatell. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que el momento cumbre de la pandemia de COVID-19 en México será el 6 de mayo, por lo que a partir de esta fecha comenzarán a disminuir los contagios, pero aclaró que esto solo será posible si los ciudadanos continúan cumpliendo con las medidas de confinamiento. ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Habíamos dicho que entre el 8 y el 9 de mayo, está aproximadamente ahí, si somos muy puntuales, el 6 de mayo. Nos falta una semana para llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender, pero solo si nos mantenemos en casa, si no esta predicción no se va a cumplir. Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana son los más afectados por el COVID. López Obrador, durante la conferencia matutina, resaltó que la curva epidémica de COVID-19 es resultado de trabajo coordinado entre CONACYT y diversas instituciones públicas y científicas como la UNAM, y aclaró que se trata de una gráfica de predicción, por lo que no se descartan variables. Detalló que la pandemia se concentra en el Valle de México, en Cancún, Baja California, Culiacán y Tijuana, mientras que en Villahermosa, Tabasco, existe poca dispersión de contagios. En más información, López Obrador quitará firma de carta a beneficiarios de crédito. Estén tranquilos, dice el Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador dijo que eliminará su nombre de la carta que se envía a los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben créditos para atender la crisis por COVID-19, luego de que el Instituto Nacional Electoral determinara que el mandatario promovió indebidamente su imagen y ordenó al gobierno suspender la difusión de dichos documentos. Era una carta explicando qué tienen que hacer y por qué les tenemos confianza. Firmé la carta y puse mi nombre. No les gustó. Dijeron que estaba haciendo proselitismo político y ya se tomó la decisión de quitar mi nombre. Que estén tranquilos, afirmó en conferencia matutina. El presidente envió cartas a los pequeños empresarios que recibieron un crédito de 25,000 pesos para atender la crisis por la pandemia, en la que se dan los detalles del préstamo y las formas de pago, así como para reconocer a las pymes por otorgar permiso a sus trabajadores para ausentarse con goce de sueldo. Mandamos una carta a los que están recibiendo los créditos del IMSS, empresarios pequeños que tienen de 1 a 10 trabajadores, y es para todos los empresarios. Me da mucho gusto que se estén entregando estos créditos. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Ahí por la información nacional e internacional. Déjenme decirles que me reservé en lo personal para darles la nota del día, posiblemente la nota de lo que va del sexenio. Sabe usted que en el Congreso se envió la iniciativa para pues lograr que hubiera un manejo discrecional del presupuesto, desapareciendo así prácticamente la función fundamental de este organismo que se encarga precisamente de analizar el dinero y a qué partidas van.
Pues bien, al instalarse la comisión permanente, Morena, que tiene una avasalladora mayoría, necesitaba ahora con los integrantes del Congreso 25 votos para poder pasar esta ley. ¿Y qué cree? Que no lo lograron. Los opositores se mantuvieron firmes y pues no le quedó otra a Mario Delgado más que alegar razones sanitarias. No se realiza la reunión por razones sanitarias. Esto me parece absurdo, la verdad. La he visto a lo largo de décadas, argumentaciones, cuentos, mentiras, y pues al ver que los opositores se mantuvieron firmes, dijeron, no, pues no nos reunimos por la pandemia, pero vamos a insistir en otro par de semanas, si no, pues tendrá que ser hasta septiembre. Este es un revés. El frente opositor logró finalmente, se mantuvieron firmes, no los maicearon por ahí como suele ocurrir en muchas ocasiones, y esta facultad discrecional no es aprobada por el presidente para que pueda tomar los recursos que quiera en casos de emergencia. Me viene a la mente lo que nos dijo en una entrevista reciente el senador por Querétaro, Mauricio Curi: no existen mayorías permanentes. Y aquí lo están demostrando. Esto es ya un contrapeso real que, pues, conforme a las circunstancias, iremos viendo cómo evoluciona. Esto también puede ser un antecedente muy importante para lo que pueda venir, ya sea que después de la pandemia la población irritada, enojada, salga a las calles para protestar por las condiciones económicas que estamos viviendo, la inseguridad, en fin, toda esta serie de problemas. Puede ser que se llegue hasta las elecciones del 21, y pues con todo este malestar la población se forme un frente amplio y la población ya no vote como lo hizo por Morena, que siento yo que lo hizo engañada, siento yo que lo hizo con esperanzas, siento yo que lo hizo por un hartazgo de la corrupción que efectivamente existió en los sexenios anteriores, pero que estamos viendo en este gobierno una corrupción tal vez más intensa. Bien, pues la clase política puede estar de plácemes y la sociedad también ante este revés que se le da contundentemente a Morena. Damos una cortinilla y regresamos con una entrevista extraordinaria con una joven muy brillante, Valentina Márquez Miranda. Vamos a la cortinilla y regresamos a conversar con ella. Muy buenas tardes, ya tenemos en la línea Valentina Márquez Miranda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, muchísimas gracias por darme el espacio aquí en Express Metropolitano, y me gustaría primero saludar a todo tu auditorio y darles las gracias por también escucharme. No, al contrario, es un honor y un placer para mí el poder conversar contigo, Valentina Márquez Miranda. Es una joven brillantísima. Habla 3 idiomas: inglés, español, francés. Ha tenido oportunidad de estar en diversos países, en Rumania, estuviste en Bucarest, en Washington, nada más ni nada menos que en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y has participado en diversas competencias. Platícanos un poquito de tu vida. ¿Y qué te motiva, Valentina? Soy una estudiante de quinto de prepa. Estoy apenas viendo qué voy a estudiar. Creo que voy a estudiar leyes en los siguientes años, probablemente mezclado con economía y política. Estoy viendo si me quedo a estudiar aquí en México o si me pienso ir al extranjero. Uh-huh. La verdad, mis intereses son bastante variados. Me encanta la economía, es una de las materias que más me llama la atención. La verdad, las relaciones internacionales también se me hacen
impresionante. Y se me hace que la forma en la que podemos conectar todo nuestro mundo es algo muy importante y algo muy especial. En verdad soy un estudiante muy normal, sí me encanta leer y sí podría ser lo que consideran muchos un poco nerd, pero de ahí en fuera soy bastante normal. Pues eso de normal yo lo pondría en tela de juicio, con todos estos reconocimientos y todas estas competencias en las que has participado, justamente por eso, y gracias a un gran amigo personal, Alejandro Covarrubias, logramos el contacto contigo. Estás en el colegio alemán, ¿no? No, estoy en el colegio británico, se llama The Adron Academy. Consiste de puros maestros británicos, y justamente en esta semana me dieron un reconocimiento a nivel mundial por ser una de las mejores estudiantes del sistema británico. Ya ves cómo no eres una joven, eres una joven brillante, que me da mucho gusto. Bueno, yo te había propuesto, Valentina, y me voy a atrever a adelantarlo, porque en este noticiero, en este espacio, en nuestra página, estamos buscando pues a la gente más talentosa. Dicen que solamente los más brillantes llegan a la televisión. Estamos buscando a gente talentosa que les hable en su mismo idioma a los jóvenes. Aunque yo quiera, como me lo decía ayer el troll, nuestro buen amigo Miguel Quintana, pues soy un periodista que trata de evolucionar y de estar a nuestro tiempo. No hay como una joven que les hable a los mismos jóvenes, porque piensan igual o sienten igual o tienen los mismos intereses, y más ahora que se habla de estos jóvenes millennials y esta situación que estamos padeciendo. ¿Qué nos dices, Valentina? Del coronavirus, la verdad creo que nos ha devuelto emociones que con frecuencia tratamos de olvidar y de esquivar, en especial la vulnerabilidad. Esta enfermedad nos ha recordado como seres humanos que no somos invencibles, que no podemos manipular el universo a nuestro antojo, y sobre todo que nuestro futuro no es sólido. Y durante esta semana justamente leí un artículo de un estudiante de la Universidad de Arizona que tenía una pasantía arreglada en Apple, pero todo su mundo cambió de la noche a la mañana. De un día al otro ya no estaba en Arizona, estaba en la India, habían cerrado la universidad y el prospecto de un verano lleno de tecnología se le había escapado de las manos. Y con los cambios de las fronteras, no sabe si puede regresar a Estados Unidos y no sabe si su visa de estudiante todavía está vigente. Y todo lo anterior lo relacioné con este artículo, ya que antes de la epidemia iba a empezar mis prácticas profesionales en una firma de abogados y tenía un plan mental de todo lo que quería hacer en estos próximos meses, y de la nada todo se detuvo y todo cambió. Y como jóvenes estudiantes estamos en una etapa en nuestras vidas en la que estamos experimentando mucho cambio. Nos confrontamos con tener que tomar decisiones por nosotros mismos por primera vez en la mayoría de los casos. Estamos decidiendo dónde vamos a estudiar, qué queremos estudiar, los siguientes pasos que vamos a dar en los pasos que vamos a dar en los siguientes meses van a afectar el resto de nuestras vidas. Pero el mundo está cambiando y las reglas que antes regían todo están alteradas, tanto que ya no sabemos cómo jugar este juego. Pero aún así, como jóvenes, nos negamos a parar y decidimos seguir adelante. En Alemania, después de 36 horas de declararse la cuarentena y que los clubs nocturnos cerraran, los jóvenes decidieron tomar las calles para hacer las fiestas que ya tenían planeadas. Y incluso aquí en México y en muchos países, estoy segura, los jóvenes han resistido al encierro. Y lo único que esto nos indica es que nosotros como jóvenes, lo que más nos cuesta perder es nuestra libertad, el poder elegir. Y la decisión de quedarnos en casa normalmente puede ser muy fácil, y más si nosotros nos decidimos quedar a leer o a descansar, porque hay una actitud de autoconvencimiento. Nosotros tomamos la decisión y decidimos por nosotros mismos. Pero si nos obligan es bastante distinto, como podemos ver en las últimas semanas, con todas las protestas que han habido alrededor de Estados Unidos. Pero aún así yo creo que en medio de todo este caos y toda esta incertidumbre podemos aprender a apreciar las cosas que normalmente damos por sentadas, como el escuchar a las personas que nos rodean, ya que están más lejos, por FaceTime o sea por Zoom. Y considero que es necesario aprovechar la tecnología que está a nuestro alcance para seguir aprendiendo de esta situación que nos tocó vivir. Y aún así, con toda esta falta de libertad, me doy cuenta de que mi imaginación, mi inteligencia y mi esperanza están intactas, y que puedo crear un mundo en que no me puedo mover. Que tengo mucho que agradecer. Que hoy más que nunca hay que agradecer lo que tengo
pues mientras más agradezco, se abren más mis mente a las posibilidades de qué tengo y lo que puedo construir con mi imaginación. Y aunque mi casa parezca mi casa ahorita, doy gracias por tener un refugio donde puedo construir el futuro. Y en verdad creo que en el momento que salgamos de esta incertidumbre saldremos más fuertes, porque habremos tenido el tiempo de apreciar y de ver lo que realmente importa. Sabremos que somos fuertes porque podemos adaptarnos y que así con este pensamiento en mente continuar. Como decía Steve Margolby, la vida no se vuelve más fácil o más indulgente, nos volvemos más fuertes y resistentes. Y yo creo que justamente esta pandemia y el COVID-19 nos ha dado el momento perfecto para aprovechar lo que tenemos y ir hacia adelante. Pues sí, definitivamente yo creo que este asunto marcará a toda la humanidad. Seremos otros y el mundo es de ustedes, Valentina. Esta reflexión que haces, pues sin duda nos habla de una actitud distinta, no derrotista, por el contrario, de afrontar los retos, de ver hacia adelante. Como quiera que sea, esto habrá de pasar, sí marcará pues a todas las generaciones. Nosotros ya los mayores vamos de salida, pero ustedes, ¿qué mundo les estamos dejando? Y con toda esta serie de fenómenos aquí hemos contrastado que mientras los humanos tenemos que retraernos, estar en confinamiento, no salir de casa, la propia naturaleza se está recuperando. Al no haber gente en las playas, vemos ya que pudieron desovar las tortugas. Hemos tenido imágenes de ballenas en una bahía en Sonora. Ustedes tendrán otra conciencia en cuanto a la ecología. Y bueno, una de las materias a las que te llaman la atención, la economía, será fundamental porque también pues los expertos en este momento dicen que cruzaremos, después que termine la pandemia, una situación igual o peor a la depresión del 29. ¿Hay qué noticias, Valentina? Yo creo que es muy importante considerar que si no tenemos inversión dentro del país y si el gobierno no empieza a impulsar la economía, vamos a acabar en un estado verdaderamente desastroso, porque lo que yo creo que el gobierno actual del presidente Manuel López Obrador no está considerando es que hay dos formas en las cuales puedes caer en deuda. La primera es que puedes caer en deuda por estar pidiendo dinero a países exteriores, y la segunda es que puedes caer en deuda porque tu PIB está bajando constantemente, y eso es lo que le está pasando justamente a México. Y también creo que es muy importante considerar que sí nos tenemos que quedar en casa, que el coronavirus y el COVID-19 no es ningún tipo de broma, como hemos visto en países como Italia y como España, pero al mismo tiempo que tenemos que recuperarnos como una economía, que tenemos que tener financiamiento no solo de adentro, sino también de afuera, y que esa va a ser la única forma en la que nos vamos a poder levantar. Yo creo que lo más importante ahorita, mientras nos quedamos en nuestras casas, es apoyar a los negocios locales, pedir comida, hacer todo este tipo de labores que pueden impulsar a nuestra economía de las formas más simples. Definitivamente de acuerdo contigo, Valentina. Pues vamos a tener el honor de contar con tu colaboración y una conversación que va dirigida fundamentalmente a los jóvenes, pero que, como está ocurriendo ahorita, los mayores aprendemos mucho. ¿Qué les dices en este momento a tu generación, a los jóvenes, a los niños y también a los adultos, que mucha culpa tenemos de lo que está pasando? Yo creo que mi mensaje va más en las líneas de que, aunque estemos en nuestras casas, aunque no podamos salir, aunque no podamos ver a nuestros amigos, aunque tengamos que ahora cambiar todo el mundo que conocíamos y aprender en línea, que sí se pueden hacer cosas, que la humanidad sí se ha levantado de momentos peores y que tenemos que aprovechar este momento y que tenemos que ir hacia adelante. Hacia adelante, no nos queda otra, y más en este caso a ustedes, Valentina. Pues muchas gracias, nos vemos el martes, platicamos nuevamente, ¿te parece bien? Sí, con mucho gusto, Álvaro. Muchas gracias a todos, un saludo a nuestro buen amigo Alejandro Covarrubias y a toda tu familia. Y a tus amigos, por supuesto. No, y por cierto, diles que te escuchen, que te vean, que le pongan me gusta y que lo compartan. Vamos a seguir creciendo en esta comunidad, Valentina. Muchísimas gracias, Álvaro, te veo el martes. Nos vemos el martes y bueno, me has dejado maravillado
lo que me dijo Alejandro, aquí está totalmente corroborado. Una mente brillante, una mente joven, una mente fresca. Muchas gracias, Valentina, nos vemos el martes. Hasta luego, Álvaro. Bien, muchas gracias a Valentina Márquez, pues ya lo escuchó, esos premios, esos reconocimientos mundiales, una competencia que fue realizándose por continentes y finalmente es Valentina la triunfadora absoluta, o sea, vamos a investigar cuál es su IQ, pero también yo creo que tiene mucho que ver esta dedicación, esta constancia. Nos dijo que le gusta mucho leer y esa es una situación que es el fundamental en la vida. Le gusta la economía y también le gustan las películas. Otro día nos vamos una vez que pase esto, ¿verdad? Por supuesto, pues nos pondremos a ver asuntos de películas, de espectáculos, de la economía, que es fundamental, y no precisamente la economía moral, que empecé a ver el libro y la verdad lo dejé a un lado. La economía práctica, la economía política es la que rifa en este momento. Bien, pues vámonos con la información local. Aquí tenemos que el gobierno del estado y los empresarios cierran filas para mitigar la contingencia del COVID-19. El mandatario estatal Francisco Domínguez Servién y empresarios queretanos de diversos sectores económicos cerraron filas para mitigar los efectos económicos causados por la contingencia provocada por el COVID-19. Durante una videoconferencia, el mandatario estatal reconoció la suma de esfuerzos de la iniciativa privada para coadyuvar en los programas y estrategias que generan estabilidad entre los queretanos. Por su parte, los empresarios refrendaron su compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno de Querétaro a fin de generar soluciones para hacer frente a esta emergencia en beneficio de los queretanos. Agradecieron los esfuerzos y el trabajo que ha encabezado el gobierno estatal ante la contingencia con acciones efectivas y oportunas. Además, ofrecieron diversos apoyos en especie, muchos de ellos en cuestión de equipo médico y alimentos. En ese foro, pequeños y medianos empresarios del ámbito industrial y de comunicación acordaron por parte de los apoyos, que de los apoyos serán canalizados a través del DIF estatal a diversas casas hogar que han visto disminuidas la asistencia de donativos a partir de la emergencia sanitaria. Asimismo, el equipo médico se hará llegar a los hospitales y al personal clínico por medio de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Y verdaderamente es un hecho que es recurrente la relación que regularmente han sostenido el gobierno y los representantes de los organismos empresariales, tanto de la industria como el comercio, de los servicios, siempre ha sido bueno. Y si a esto le agregamos esta condición de humanidad, el hecho de que afortunadamente el mandatario estatal, aun cuando se le declaró, o a lo mejor fue bueno, fíjense, que tuviera el padecimiento del COVID, que se confinara, pero que no dejara de trabajar y de atender las cosas. Esto yo siento que le pudo haber dado un mayor sentido de humanismo, porque pues finalmente es un ser humano. Cuando yo recuerdo cuando vi la entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, cuando le pregunta, bueno, ¿y qué hacían? ¿Cómo te curaron? Se le escuchó en la voz, pues es que en realidad estaba únicamente tomando X medicamento y baños de agua fría. Entonces, el temor es natural. Si se nos manifiesta esta enfermedad que sabemos que es mortal y que lamentablemente está en un porcentaje mayor al que originalmente habían dicho, ya que al inicio decían que era el 2% de los infectados el que podía morir, y hoy estamos ante cerca del 10%, pues la verdad es que sí da miedo, ¿eh? Entonces, por eso es mejor prevenir. Y con esta situación, como ha redoblado esfuerzos, el mandatario estatal no ha dejado de trabajar sobre estos asuntos, se ha sumado la presidencia municipal. Ahora los representantes de las cúpulas empresariales están también poniendo su parte. Nos acaba de decir Gatell que esta semana viene la parte más alta. No se ha aplanado la curva, eso es totalmente falso. Ya lo hemos cotejado con todas las fuentes posibles, hemos visto muchas entrevistas, entre ellas la de Narro, en donde hay una gran suspicacia sobre las cifras,
Pero más que los números, se trata de condiciones reales y de condiciones de vida, así es que estemos muy, muy atentos para evitar esta situación. Recuerde, la pandemia de 1820, la pandemia de 1920 y hoy la pandemia del 2020. Habremos de cruzarse, de eso no tengo la menor duda. En información local, antes de darles todo de la manera más resumida, toda esta situación del COVID-19 en Querétaro, México y en el mundo, hay un aviso para los usuarios del servicio público por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Señala el comunicado que con fundamento en el acuerdo que establece medidas para atender y contener la contingencia que el virus COVID-19 expedido por la Secretaría de Salud Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Poder, La Sombra de Arteaga, y de acuerdo a la reforma de acuerdos que establece medidas para atender y contener la contingencia por el COVID-19, publicado el 23 de abril, les informa lo siguiente, mucho rollo, para decirles: se suspenden los servicios de expedición de licencias para conducir, permisos para circular sin placas, constancia de no infracción, constancia de antigüedad de licencias hasta el día 30 de mayo, reanudándose el servicio el 1 de junio. Se amplía el periodo de vigencia de las licencias, permisos para conducir y permisos temporales para la circulación de vehículos automotores sin placas expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, cuya temporalidad concluya en el periodo del 30 de marzo al 30 de mayo del año en curso, por lo cual los documentos tendrán vigencia hasta el 30 de mayo. 3. Se amplía el periodo de vigencia de las autorizaciones para la prestación de servicios de seguridad privada expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, cuya temporalidad fenezca en el periodo del 30 de marzo al 30 de mayo del año en curso, por lo cual los documentos tendrán vigencia hasta el 30 de mayo. Las medidas preventivas determinadas en el presente acuerdo, dice, son de carácter temporal y podrán modificarse o extenderse mediante comunicado oficial de esta dependencia, atendiendo a las circunstancias y recomendaciones que emita la autoridad de salud. Finalmente señala que solo se estarán atendiendo pago de infracciones y liberaciones vehiculares, para lo cual habrá que marcar el correo, habrá que dirigirse al correo licencias@querétaro.gov.mx para traer la infracción pagada. Muy bien, sobre el COVID-19, pues aquí les tenemos la información. Tenemos que lamentar una muerte más. Suman 14 en Querétaro. De acuerdo al comunicado, sí, actual, al día de hoy, lo que nos llega de Querétaro es no de ayer por la tarde-noche de la Conferencia Nacional, sino de la información local. En Querétaro, un hombre de 63 años que se encontraba hospitalizado con antecedentes de hipertensión arterial falleció este jueves a causa del COVID-19. La Secretaría de Salud de Querétaro informa que en el estado se suman 10 casos de enfermedad. Se trata de 3 mujeres de 25, 40 y 49 años y 7 hombres de 24, 28, 40, 48, 53, 58 y 68 años. Se tiene un registro acumulado de 145 casos de COVID-19, 64 son mujeres y 81 son hombres. El jueves se dio de alta sanitaria a 3 pacientes, con lo que se tiene un registro de 73 altas. Por el momento se tienen con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 40 pacientes. Hay 18 hospitalizados, de los cuales 10 se encuentran graves y se han registrado, lamentablemente, 14 defunciones. Para atender el tema del COVID-19 se habilitó el call center, se lo recuerdo, 442-1015-205. A la fecha se han contestado 12.523 llamadas con un promedio de duración de 7 minutos y 11 segundos. Estamos hablando, como lo dijo nuestra nueva colaboradora, de un asunto real, de un asunto serio. Respecto a México, continuó el aumento de la pandemia del COVID-19,
luego de que ayer se reportaron 1.425 nuevos casos confirmados, lo que suman 19.224 contagios en total y 1.859 decesos, de acuerdo a al último corte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es la entidad más afectada por el virus, con 1.660 casos, seguidos del Estado de México con 956. En el mundo son 3.276.378 casos confirmados, con 233.998 muertes. Esta cifra, como lo ve, coincide aproximadamente con el índice de decesos, que es 8-9%, no el 2% como originalmente se había dicho. En el mundo, pues sigue Estados Unidos siendo el mayor número de casos, le siguen España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía, Rusia, Irán, Brasil y la República Popular China. Nos preguntaba, precisamente nos llega un mensaje en este momento, que Querétaro, en relación con el país, ¿cómo se encuentra? Pues en la parte baja, afortunadamente, de la tabla. Aquí todavía se reporta, tenemos una suficiente espacio en las camas hospitalarias con respiradores. Se han tomado las medidas a tiempo. Esa es la gran clave para superar esta situación. Bien, vámonos a los deportes con nuestro buen amigo Rodolfo Ramírez. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están en este día 1 de mayo, mes padrísimo de mayo, donde, bueno, vamos a festejar a todas las mamás del mundo, quedándonos en casa, no se les olvide, pero bueno, en fin, hay que celebrar a nuestra mamá. Y bueno, este 1 de mayo, Día del Trabajo, pues también hay información deportiva. Y les comento que ya llegó la rebaja de sueldos a la Liga MX. Así es, efectivamente, ya llevamos 47 días de paro y equipos como San Luis, Pachuca, León, Tijuana y Gallos Blancos han decidido ya recortar al 50% el salario de jugadores, cuerpo técnico, administrativos, o sea, de todo lo que conforma el equipo. Se espera que estos días también se sumen más equipos pues yo no sé si sea iniciativa, salvación del equipo, etcétera, pero sí, las cosas están muy, muy complicadas. No hay partidos, no hay derechos de transmisión, no hay entradas, no hay nada, y le está costando mucho, mucho dinero, ¿no? Vamos a ver en qué termina esto para el resto de los equipos, pero bueno, por lo pronto ya existe esta reducción de juegos, porque la Liga MX sigue mencionando a través de Enrique Bonilla que hay esperanza para reiniciar. Yo lo veo ya también un poquito complicado que esto pueda reiniciarse, sobre todo, bueno, va a depender mucho de lo que digan las autoridades sanitarias, pero se va a seguir el ejemplo, y no lo dudaría, de lo que está sucediendo en Francia, en Holanda, en Argentina, que cancelaron sus ligas. Aquí, si se llega a cancelar, habría que ver cómo definen si hay campeón o no hay campeón, o sencillamente se queda desierto todo. Aquí está muy sencillo, o sea, es decir, si hay campeón o no, punto, no hay más. No hay ascenso, no hay descenso, no hay nada. Sencillamente no hay calificaciones a Copa Libertadores, no hay nada que maneje el fútbol mexicano. Nada. Es increíble, ¿no? Y todavía se echa la puntada de matar una liga de ascenso que era bastante regular, pero bueno, en fin, no tenemos nada de rosa internacional. Poquito con la Conca Champions, pero bueno, en fin. No sé qué se vaya a decidir, pero yo lo veo muy, muy complicado. En fin, mientras tanto, se inicia la jornada 7 de la I-Liga MX. Y hoy Juárez, que buscará su primera victoria, recibe a Santos, Puebla, Toluca y Atlas con Pachuca. Para el día de mañana, Pumas, Morelia, León, Necaxa y Monterrey contra el América. Para el domingo, Gallos Blancos, que también buscará su primera victoria, va a recibir a San Luis. Cruz Azul, que buscará por lo menos ya sumar
lleva 6 derrotas consecutivas, no ha logrado ningún punto, recibe a Tigres y cerrará la jornada Tijuana contra Chivas. Cambiando de tema, en el béisbol de la Liga Mexicana, bueno, su presidente Horacio de la Vega ha comentado que es muy probable que la temporada 2020 sea cancelada. La razón es que dice que si se llegara a jugar béisbol sin público, no tendría ningún caso. ¿Por qué? Porque los equipos viven de las entradas, de lo que pagan los espectadores por ver el partido, de lo que consumen, bebidas, tortas, los tacos de cochinita que eran muy famosos allá en México, en el Estadio del Seguro Social, souvenirs, etcétera. No tienen tantos derechos de transmisión como pudiera tener el fútbol, entonces dicen que es muy probable que si les autorizan sin público, probablemente tomen la decisión de cancelar la temporada. Vamos a tener que esperar como muchas cosas, ¿no? Y ya por último, amigos, los Jefes de Kansas City quieren dar el campanazo. Quieren retener a su quarterback estrella Patrick Mahomes. Y lo que se rumora es que será un contrato a largo plazo que le dará en promedio 40 millones de billetes verdes a Patrick Mahomes por temporada. Sería el primer jugador en la historia en el fútbol americano profesional que llegue al tope de los 40 millones de dólares. También seguramente, en cuanto yo creo que ya se hablaron por teléfono, virtualmente o algo, pero bueno, muy seguramente habrá un contrato muy jugoso y largo plazo para este gran quarterback estrella de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes. En fin, amigos, cuídense mucho, quédense en casa. Hoy es día festivo, sábado y domingo, quédense en casa, hay que cuidarnos y el lunes aquí estaremos. Muchas gracias, hasta la próxima. Para este fin de semana, los que estamos pues en aislamiento, de repente se nos hacen un poquito más largos los días, o más bien como que perdemos el sentido de las horas, ya sea que esté, bueno, en mi caso, pues, escribiendo, leyendo algún libro, viendo algún noticiero, en fin, siguiendo a los los que a través ya del video hacen sus columnas, sus videocolumnas, en fin. Vamos a recordarles nuestros números telefónicos: 442-195-1217, 442-187-0883, y me da mucho gusto que día con día la gente nos escribe más, nos ve más, traemos ahí sí una curva ascendente, prácticamente en vertical, con nuestra audiencia, y ahí sí no queremos aplanarla, al contrario, les pedimos que la suban, que compartan, que nos llamen, porque pues queremos ser una gran comunidad que desde Querétaro le informe al mundo entero. Tenemos llamadas de Bolivia, de Perú, de Estados Unidos, de Inglaterra. Pues ahora con nuestra nueva colaboradora yo creo que podremos crear una buena comunidad allá en la gran isla del Reino Unido. Muchas gracias a Cristina Soriano, a Jox Lázaro Fernández, a Edgar Campos, Blanca Álvarez, Fernando Hernández, Toño García, Cruz Melchor, Rebeca Salazar, José López, Feliciano Roa, Salvador Gutiérrez, Isabel Soria, Chacal Peña, Flamingos Huepar, José Santiago, Ángel Villasana, Rivera Fuentes, Héctor Martínez, Sandra Benumea, Rosario Vitre, Jorge Kings, Carlos Muñoz, María Flores, Gesma Adriana, Carlos Romero, Otoniel TTO, Otto, Oscar Barraza, Mari Rodríguez, Joaquín Morales, José Gallardo, Baldo Sáenz, vámonos Santiago, Rocío CM, le manda muchos saludos al Trolli, por cierto, muchas gracias, es otro gran éxito que podemos anotarnos esta programa de ayer de análisis. El número de visitas es entre los más altos que tenemos, al igual que lo hemos hecho con algunas otras emisiones. Este análisis llegó para quedarse cada jueves, y a ver qué esfuerzo nos toca, pero le tenemos grandes sorpresas con grandes personajes de gente que tiene
una gran trayectoria y una gran experiencia. Bien, por Rocco me manda saludos a nuestro buen amigo Miguel Quintana, el troll, y no deje de verlo, porque la verdad es divertido, le suelta por ahí de vez en cuando una que otra, pero sí es simpático, es como ¿ha escuchado usted a la gente del norte hablar? Dicen estas palabras que acá en el centro hay gente que se escandaliza, pero las dice con ese tono, con ese sonsonete tan bonito que suena, que no suena mal, y no suena ofensivo, y no lo dicen además de manera ofensiva. Miguel Garza, Claudia Zaragoza, muchas gracias, Clau, Ana Ayala, nuestra fans número 1, Felipe Rojas, ahí se están peleando, yo creo que Claudia y Ana, el fans número 1, y dice nuestro amigo Alex Covarrubias que él va a llegar a hacerlo, vamos a ver si es cierto. Felipe Rojas, Patricia Armida, David Treviño, John Freddy, Dorina Alcázar, Juan Antonio González, Isabel García, Mayfair, Yolette Muñoz, Carmen Amatista, Ricardo Duarte, Margarita Lomelí, Juan Rodríguez, como siempre, Felipe Rojas, Vitalo Enoch, Isabel Soriano, Armida Perpuli, Ana Figueroa, Javier Alonso, Enrique González, Carlos Luna, Janet Merino, Ramón Núñez, Vero Alviso, Rodolfo Ordaz, Fernando Mata, son algunos de los que nos hablan. Recuerde, si tiene usted la oportunidad de vernos en vivo, qué bueno, escríbanos. Si no, bueno, pues ahí está en Express Metropolitano y en Querétaro Network, a cualquier hora lo puede ver, compártalo, póngale me gusta, por favor, y así seguiremos creciendo y llegando a todo el mundo. Querétaro es ya famoso en todo el mundo por muchísimas cosas, por su gente, por esa gran capacidad productiva, por el entorno que tenemos de civilidad, por nuestra hermosísima ciudad, por la arquitectura, en fin, por muchas cosas, y queremos que este noticiero a las 3 noticias con criterio, pues sea igual que muchos otros. Ayer justamente platicábamos con el troll, y esto hasta el presidente lo reconoce, que ya es más la gente que se informa a través de las redes sociales. Les agradecemos, estamos en Facebook, estamos en nuestra página web, estamos en Twitter, y vamos a ponerle una especial atención a otras plataformas que ya lo irá usted viendo. Bueno, pues vamos a los cartones del día. Tenemos que lamentar pues el fallecimiento del trovador, que seguramente está deleitando allá con algún acompañamiento de arpa o buscando canciones viejas a nuestro gran cantante, cantautor Óscar Chávez. En paz descanse y resignación para su familia. Hasta pronto, Óscar, hasta pronto. El siguiente cartón, ahí tenemos, el pueblo me puso para guardar, para cuidar su dinero. Es el de los cuates. Está un poquito lejano esta vez es el bolsillo de mis cuates. Bueno, yo tengo una duda y una vez se las voy a decir. Andrés Manuel en 2 ocasiones ha mostrado su cartera y siempre está en billete de 200 pesos. La primera vez en una entrevista con Ramos mostró una imagen de la Virgen de Guadalupe, que ya le dije yo mis consideraciones sobre eso. La segunda vez mostró un detente y también un billetito por ahí. ¿Dónde estará el dinero de Andrés Manuel? ¿Dónde estará pues lo que le dieron con la toma de los pozos petroleros y todos esos excedentes de las campañas? A lo mejor guardados con su cuate Salinas, ¿no? Digo, pero Salinas Pliego, quién sabe si con... Vean, así lo dejamos. Bien, después de estos cartones, vamos ya a la parte final de... nos faltan 2 cartones. El SAT, yo nunca me olvidaré de ustedes, ¿no? Por supuesto, a pesar de toda la pandemia y de la crisis de liquidez que se padece en muchas de las empresas, el SAT no suelta, y dijo ayer López Obrador que subió la recaudación en relación con el año pasado en el mismo periodo. No sé cómo, pero en fin, ese sí no nos olvida. El ganso feliz día del trabajo. Ahí está Morena, que tuvo hoy un revés histórico y que sentará sin duda precedentes políticos importantes y refleja mucho de la realidad
que estamos viviendo. ¿Son todos los cartones? Bien, bien, pues hoy fue día de cartones. Se publicó en el Heraldo de México, de Elvira Font. Bien, la frase del día. La revolución tecnológica quiere reemplazar la mano de obra del hombre, pero nunca logrará hacer el trabajo con pasión y creatividad. Muy ad hoc, nos lo elige siempre el equipo de redacción. Vámonos a las mangas de camisa. Las mangas de camisa. ¿Perdón? Ah, sí, fíjense que nos llegó por aquí de parte de un buen amigo que usted ya vio en una entrevista especial, Carlos Fernández de la Ista, un especialista en asuntos de economía, finanzas, de la bolsa, etcétera. Y primero le voy a leer el poema y luego le voy a decir cuándo se escribió y quién lo escribió. Dice, por esto para que lo reflexione. Incluso yo le recomiendo que sábado o domingo vea el noticiero y va a estar en la parte final. Esto dice, y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar en forma diferente y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligroso, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Este es un poema hermosísimo, creo yo, de K.O. Meara, poema que fue escrito durante la pandemia de la peste en el año de 1820. Bien, yo lo dejo en mangas de camisa, que ya se transmitió ayer con nuestro noticiero hermano de Javier García Santana, y el estado del tiempo. Le deseo un feliz fin de semana. Lea, relájese, no se presione. Hay mucha gente que está pues siendo víctima de situaciones de presión psicológica. Hay centros de atención, llame al call center al 070. Tranquilos, disfrute a la familia, véale el lado positivo y amable, porque esta pesadilla va a pasar. Y sobre todo, como dice López-Gatell, esta semana será el pico más alto. Cuídese mucho, nosotros también lo hacemos. Que pase un feliz fin de semana y si está comiendo, provecho. Contrastan enormemente la visión y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la actitud que mantienen los empresarios, una buena parte de la sociedad, el bloque que de facto han formado 21 gobernadores y los partidos políticos opositores, incluyendo algunos diputados de Morena, encabezados por el expresidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, sobre los temas que más actualizan y más se discuten. Ya no es solo la rifa del avión, que pasa a ser peccata minuta, aun cuando el presidente todavía insiste en ello y hasta diga que hay un donador que le prometió que le comprará 4,000 cachitos y que anuncie que el avión presidencial estará en México dentro de 8 o 10 días. A ver si ahora sí es cierto, y de paso se nos dice cuánto ha costado en los Estados Unidos su estancia sin provecho alguno. Lo que ahora se discute es mucho más profundo y trascendente, como la reforma hacendaria y con ello la discrecionalidad que pueda tener el presidente para el manejo de los recursos. La denuncia que formalmente presentó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, sobre la promoción personal al firmar las cartas de apoyo del préstamo para las pymes
Y no menos importante resulta el reclamo que les hace su compañero de partido y presidente de la Cámara de Diputados en el periodo anterior, Porfirio Muñoz Ledo, al increparle a sus compañeros de partido que aprueban a ciegas las iniciativas presidenciales y ahora señalar los graves riesgos de modificar la ley de presupuesto y responsabilidades hacendarias. El viejo lobo de mar, otrora gran amigo y camarada de AMLO, se convierte en su primera voz crítica en esta cuarta transformación que hace todavía unos meses apoyaba con toda su decisión y experiencia. Los pésimos resultados que ha dado en estos 17 meses ya como presidente constitucional y las graves y erráticas decisiones que tomó desde el 2 de julio hasta su toma de posesión han sumado un panorama negativo con cifras que la economía se asientan en menos 0.1%, con los más altos índices de criminalidad, ya que se comete un homicidio doloso cada 14 minutos y lleva acumulado en su periodo cerca de 50,000 muertes, siendo la época más violenta de los últimos 20 años y en especial el pasado mes de marzo. Si a ello le agrega el desmantelamiento del sistema de salud, que por el capricho de echar abajo el seguro popular e imponer a su INSABI, que tomó totalmente desprevenido al sector y a México ante la grave pandemia mundial del COVID-19, que bien se sabía llegaría y a pesar de ello no se tomaron las prohibiciones, dejan al presidente así en una posición incómoda, prácticamente arrinconado y sin ideas, planes o programas que se advierta que den resultado. Han tenido que ser los empresarios o el Banco de México, como órgano autónomo, los que salgan al paso, aunque la apremiante situación económica y financiera que ya padece el país, agravada también por el desplome de los precios del petróleo. López Obrador se enfrenta así a la tormenta perfecta sin que acierte tomar decisiones adecuadas, y se note la firmeza de un capitán que tiene que tomar con fuerza el timón ante tantas marejadas adversas y no reconocer que tomó un rumbo equivocado, con un barco que muestra cada vez más las abolladuras, las grietas y los golpes ante los escollos que se ha topado en tan poco tiempo. Él, en cambio, parece no darse cuenta de esa realidad que vive México. Si tomamos, por ejemplo, los temas que abordó en su mañanera del pasado martes, habla de la reasignación del presupuesto, volviendo a mirar al pasado, diciendo que los anteriores presidentes tomaban los recursos de manera discrecional, y él, en cambio, por primera vez, avisa o pide permiso al Congreso, y vamos a ver qué pasa el martes. Anunció que este 1 de mayo, la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, fijará la postura laboral de su gobierno. Dijo que no hay necesidad de regular a los medios, pues ya existen las, diría yo, benditas redes sociales, con lo cual se expresan los ciudadanos. Según sus datos, afirmó que el mes de abril hubo una mayor recaudación en comparación con el año anterior. Anticipó que habrá una nueva proyección de la curva pandémica por parte de los científicos, cuando en la realidad, y lo sabemos, los médicos nos dicen todo lo contrario. Según él, con la entrada del libre comercio, el TEMEC, se dará el reinicio de la cadena productiva, pues dijo, ni Estados Unidos ni Canadá pueden reiniciar si México no los abastece de ciertos productos, y que esa coordinación alentará la inversión extranjera. Cierto, pero no será una decisión fácil, y ya el Senado norteamericano a través del Departamento de Estado empezó a urgir y a presionar en este ámbito. Vamos a ver qué decisión toma el presidente. Aseguró, por otra parte, que no habrá falta de camas para atender la pandemia, cuando todos los hospitales privados reportan saturación de los mismos. Habló del avión presidencial y de un comprador solidario que donará 400,000 cachitos, insisto. Para terminar, indicó que la adquisición de insumos se abrió a todos los países, no solamente a China, y está hablando de comprarlos cuando atravesamos la etapa más aguda y el número de muertos supera ya los miles. Como cereza del pastel, dijo que de salud está bien, a pesar de su hipertensión, y anunció que habrá una nueva conferencia de prensa, ahora a las 8 de la noche, para hablar del avance de sus programas sociales.
Así quiere gobernar, a través de conferencias. ¿Cómo lo ve usted? ¿El panorama que sostiene el presidente o el que nos presenta la realidad que vivimos cotidianamente? Haga usted sus propias conclusiones y fórmese su propio juicio. Bien, pues hasta la próxima aquí en Mangas de Camisa. Contrastan enormemente la visión y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la actitud que mantienen los empresarios, una buena parte de la sociedad. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. De 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Durango, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Las lluvias se esperan intensas para el estado de Chiapas y Tabasco, muy fuertes para el estado de Campeche, fuertes para el estado de México, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos para Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. El viento de 70 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 50 a 60 km por hora para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.